Gestión de la información. Bienvenidos. Continuamos con la serie de cápsulas audiovisuales sobre herramientas digitales y estrategias de enseñanza-aprendizaje que ayudan al profesor tutor de Uniminuto virtual y a distancia en su proceso de tutorías virtuales y presenciales. En ese apartado abordaremos las redes sociales, veremos la gestión de la información como competencia fundamental del siglo XXI. Analizaremos su significado y mostraremos dos estrategias que permiten desarrollar esta competencia en los procesos de tutorías. Gestión de la información. La gestión de la información es una competencia fundamental en el desarrollo personal y profesional de todo ser humano. Vivimos en un entorno cada vez más conectado, gracias a las tecnologías de información y comunicación e Internet. Hemos pasado de una época desinformada a un momento histórico, donde el acceso a la información es abundante y cada vez más económica. Las competencias relacionadas con la gestión de la información se refieren a las habilidades, conocimientos y actitudes que el estudiante debe poner en práctica para identificar lo que necesita saber sobre un tema específico en un momento dado. Además, buscar efectivamente la información que esto requiere, determinar si esta información es pertinente para responder a sus necesidades y convertirla en conocimiento útil aplicable en contextos variados y reales. En este videoclip veremos dos modelos, estrategias para desarrollar esta competencia. Big 6, Gavilán. Operadores booleanos. Los operadores booleanos, también conocidos como operadores lógicos, son palabras o símbolos que permiten conectar de forma lógica conceptos o grupos de términos para así ampliar, limitar o definir las búsquedas rápidamente. Los operadores o palabras son AND, entre paréntesis, igual Y, recupera los documentos que únicamente contienen las palabras ingresadas en el formulario de búsqueda. Por ejemplo, gatos and perros. OR, entre paréntesis, igual O, recupera los documentos que contienen estas palabras y las que contiene solo una de ellas. Ejemplo, gatos or perros. NOT, entre paréntesis, igual no. Recupera los documentos que no tienen la palabra excluida después del operador NOT. Ejemplo, gatos, not perros. Same o send. Opera para recuperar términos en una misma frase. Ejemplo, si buscamos contaminación, same, agua, se recuperan documentos que contienen las dos palabras en la misma frase. Paréntesis. Se utilizan cuando la sentencia de búsqueda incluye 3 o más términos a fin de controlar cómo se va a ejecutar la búsqueda, pues sin paréntesis la búsqueda se hace de izquierda a derecha, mientras que con paréntesis las palabras incluidas se buscan primero y sobre el resultado de esta búsqueda se realiza la siguiente. Veamos un ejemplo. Educación or enseñar. And tecnología or computadores. Entre paréntesis, educación or enseñar. And, entre paréntesis, tecnología or computadores. En el primer ejemplo, la búsqueda recupera todo lo que haya de tecnología en la educación y enseñanza, así como todo lo que haya sobre ordenadores, se refieran o no los artículos a la educación o a enseñar. En el segundo ejemplo, hemos usado los paréntesis para localizar solo artículos sobre tecnología u ordenadores en relación a enseñar o a educación. Asterisco, entre paréntesis, asterisco, e interrogación, entre paréntesis, interrogación. Se utilizan para truncar las búsquedas y ampliar los resultados. Ejemplo, radio, asterisco, se obtiene. Radio, radiografía, radiología. Interrogación, ICO, se encuentra México y México. ¿Qué es y cómo funciona el Big 6?
Desarrollado por Mike Heisenberg y Bob Berkowitz, el modelo Big 6, conocido como los 6 grandes por su nombre en español, el nombre de este modelo se refiere a las 6 habilidades que se requieren para la solución de problemas de información. Los estudiantes pueden utilizar esta herramienta cuando se vean en una situación académica o personal que requiera información precisa para resolver un problema, tomar una decisión o realizar un trabajo. El modelo consta de los siguientes pasos: definición de la tarea a realizar, estrategias de búsqueda de información, localización y acceso, uso de la información, síntesis, evaluación. Ahora veremos cada uno de estos pasos en detalle. Definición de la tarea. En esta etapa del proceso se determina exactamente cuál es el problema de información que existe y se definen las necesidades específicas relacionadas con este. Por ejemplo, en el caso de una tarea, los estudiantes deben saber cuáles son las preguntas que necesitan responder y la clase de información requerida para contestar dichos cuestionamientos. ¿Cuál es el problema por resolver? ¿Qué información se necesita para solucionar el problema? ¿Qué es lo que se requiere para realizar la tarea? ¿En qué orden se debe proceder? ¿Y cuál es el tiempo máximo para completar los pasos a seguir? Estrategias de búsqueda de información. Cuando el problema esté claramente definido, se analiza la gama de posibles fuentes de información. Las estrategias para buscar información implican tomar decisiones y escoger las fuentes más convenientes para el trabajo en cuestión. ¿Cuáles son las posibles fuentes de información? ¿Cuáles son las mejores de esas posibilidades? ¿Cuáles son los métodos alternos para obtener información? Localización y acceso. En este punto empieza la investigación propiamente dicha. Después de que los estudiantes hayan definido la estrategia más apropiada a seguir, esta se debe poner en práctica. Es la parte física, incluye uso de herramientas de acceso, ordenamiento de materiales, partes de un libro y estrategias para buscar en un catálogo en línea, en bases de datos o en Internet. Con mucha frecuencia, las instrucciones que se dan en una biblioteca están enfocadas hacia el uso de habilidades específicas, asociadas con herramientas especiales de búsqueda, como catálogos o motores de búsqueda, en lugar de centrarse en habilidades que se puedan transferir o a otras situaciones o problemas. Con el enfoque de Big 6 TM, se sigue el proceso lógico de decidir primero qué es lo que se quiere buscar y dónde, para definir posteriormente los materiales necesarios. ¿Dónde están esas fuentes? ¿Dónde está la información al interior de cada fuente? Uso de la información. Una vez que los estudiantes sean capaces de localizar y acceder a una fuente, podrán leer, visualizar, escuchar e interactuar con la información disponible y decidir qué aspectos son útiles para su situación específica. Deberán extraer la información necesaria tomando notas, sacando copias, anotando citas, etc. ¿Qué información ofrece la fuente? ¿Qué información específica vale la pena utilizar para el trabajo que se va a realizar? Síntesis. La síntesis es la reestructuración o el reempaque de la información en formatos nuevos o diferentes para poder cumplir con los requisitos del trabajo. La síntesis puede ser tan simple como transmitir un hecho específico o lo bastante compleja como para contener varias fuentes, varios formatos de presentación o diferentes medios de información y la comunicación efectiva de ideas abstractas. ¿Cómo se une la información que proviene de distintas fuentes? ¿Cómo se presenta mejor la información? Evaluación. El modelo Big 6 propende por el ejercicio de autoevaluación y para eso plantea unos criterios en forma de preguntas. ¿El problema de información quedó resuelto?
¿Se obtuvo la información que se necesitaba? ¿Se resolvió la situación? ¿El producto obtenido cumple con los requisitos originalmente establecidos? Estos criterios, en forma de preguntas, se pueden traducir en una lista de verificación como la que ven en pantalla. La puntuación de 5 será la más alta y la de 1 la más baja. El modelo Gavilán, al igual que el Big 6, es pensado para ayudar a los estudiantes a desarrollar la competencia de gestión de la información, específicamente para solucionar problemas de información. Su denominación proviene del sobrenombre de infancia que tenía su desarrollador, Gabriel Piedrahita. Está compuesto por 4 pasos. Definir el problema de información. Buscar y evaluar fuentes. Analizar información. Sintetizar y usar la información. Definir el problema de información es el primer momento y se sustenta en la generación de preguntas iniciales y secundarias. Este paso permite delimitar la temática o problema a abordar, iniciando con una pregunta y terminando con un plan de investigación. Pregunta inicial. Debe ser compleja y llevar a los estudiantes a establecer reflexiones y relaciones entre situaciones, fenómenos y problemas. Toda pregunta inicial debe cumplir 2 condiciones. A. Requerir para resolverse únicamente información ya existente, disponible en fuentes de información como libros, revistas, páginas web, enciclopedias, etc. B. Plantearse a partir de un contexto o situación real y específica que despierte la curiosidad de los estudiantes, los invite al análisis y les exija aplicar y utilizar los conocimientos que van a adquirir durante la investigación. Analizar la pregunta inicial. Se trata de determinar el grado de complejidad de la pregunta inicial, identificando los temas y campos de conocimiento con los que se relaciona. Localizar y acceder a las fuentes. Luego de tener definida la pregunta inicial, se ubica en dónde se encuentra la información que se requiere para resolverla y se accede a ella. Construir un plan de investigación. Se trata de definir una estructura de búsqueda, procesamiento y análisis de información. Formular preguntas secundarias. Estas preguntas ayudan a hacer operativo el plan de investigación. Estas preguntas se derivan de la inicial y plantean los temas necesarios para resolver la pregunta inicial. Evaluación del paso. Se debe centrar en establecer los criterios para medir el nivel de adquisición de las competencias referentes al paso 1. En ese enlace encuentran una lista de verificación del paso 1. Buscar y evaluar fuentes de información. El objetivo de este paso es que los estudiantes desarrollen habilidades de búsqueda y evaluación de fuentes de información, especialmente cuando utilizan Internet como medio para acceder a ellas. Para lograr esto es necesario identificación y selección de fuentes. En ese momento identifican y seleccionan las fuentes que pueden responder mejor a sus necesidades de información. Aquí es adecuado que los estudiantes estén en capacidad de utilizar los diferentes tipos de motores de búsqueda y manejen las bases que suministra la biblioteca de la universidad. Acceder a las fuentes seleccionadas. El objetivo de este momento del paso 2 es que los estudiantes aprendan a acceder rápida y efectivamente a fuentes de información disponibles en Internet. Para lograrlo es necesario que desarrollen 2 habilidades. La primera consiste en utilizar adecuadamente diversos motores de búsqueda. La segunda habilidad hace relación a navegar efectivamente dentro de cada fuente para encontrar en ella lo que se requiere saber. Suministramos una bitácora de búsqueda en el enlace que encontrará en la descripción del video. Evaluar las fuentes encontradas.
En este momento se trata de revisar la información recolectada, seleccionando las más relevantes para responder las preguntas secundarias. En la descripción del video encontrará una bitácora que le ayudará a ampliar más esta información. Evaluación del paso. El docente debe evaluar el desempeño de los estudiantes durante la ejecución del paso y retroalimentarlos continuamente. Anexamos una lista de chequeo de competencias de este paso en el enlace que encontrará en la descripción del video. Analizar información es una capacidad compleja y por eso es importante que los profesores tutores orienten a los estudiantes con especial cuidado durante el proceso y utilicen herramientas que los ayuden a comprenderlo. Los momentos de este paso pretenden atender 3 fases fundamentales que hacen posible el análisis de información. Elegir la información más adecuada para resolver las preguntas secundarias. Consiste en leer cuidadosamente los contenidos de las fuentes disponibles para localizar y seleccionar en cada una de ellas los datos que le ayudan a responder las preguntas secundarias. Elegir la información más adecuada para resolver las preguntas secundarias. La capacidad de extraer de las fuentes seleccionadas información específica que posibilite dar o inferir una respuesta para cada una de las preguntas secundarias. Es fundamental para comenzar el proceso de análisis. Leer, entender, comparar y evaluar la información seleccionada. Los estudiantes deben leer, comprender y comparar la información que seleccionaron de diversas fuentes para evaluar si es coherente, pertinente, suficiente e imparcial para responder sus preguntas. Además, si existen planteamientos o puntos de vista contrarios entre uno o más autores, si los conceptos fundamentales se explican con la claridad y profundidad requerida o si es necesario buscar más información. Responder las preguntas secundarias. Este tercer momento consiste en que los estudiantes escriban con sus propias palabras una respuesta completa y concreta a cada una de las preguntas secundarias. Esto pone a prueba el nivel de comprensión que alcanzaron sobre el tema durante la segunda fase. Evaluación del paso 3. La lista de verificación para el paso 3, que se presenta en el enlace de la descripción del video, expresa mediante una serie de preguntas los criterios de valoración que se sugiere seguir para evaluar cada subpaso. Sintetizar la información y usarla. Este es el último paso del modelo Gavilán, donde se hace síntesis del proceso completo de investigación. En este paso se integran las respuestas a las preguntas secundarias, con el objetivo de dar una respuesta clara y concreta a la pregunta inicial. Para esto se siguen 4 momentos. Resolver la pregunta inicial. Se trata de recopilar las respuestas a las preguntas secundarias. Establecer relaciones entre las preguntas y cómo aportan a la respuesta de la pregunta inicial. Para esto se puede realizar un mapa mental. Elaborar un producto concreto. Además de resolver las preguntas secundarias e iniciales, el modelo propone la elaboración de un producto concreto que facilite la transferencia de este conocimiento. Comunicar los resultados de la investigación. Los resultados de investigación se pueden comunicar de manera diversa, desde folletos, revistas digitales y páginas web. Evaluación del paso y del proceso. Este es el momento de autoevaluación o de evaluación entre pares. Para este fin dejamos enlace en la descripción del video a una lista de verificación para que los estudiantes se evalúen. El profesor tutor puede implementar la rúbrica de proyectos que se ofreció en el video de esa temática. Agradecemos su atención. En los siguientes videos de esta serie seguiremos con otras cápsulas didácticas de mucha utilidad
en nuestra práctica como tutores. Nos vemos en el siguiente video.